Buenas tardes. Tipo de vehículos terrestres y marítimos según la naturaleza de la carga. Logística y transporte. La logística, organización de cualquier actividad con el mínimo costo total. Organización de las actividades de manipulación, almacenamiento y transporte, de forma que la demanda se satisfaga en un coste mínimo. La red de logística, básica en una empresa como que está constituida por proveedores, fábricas, almacenes y clientes. Su coordinación depende de un plan logístico en el que se aborden otros aspectos: la clasificación de los productos que fabrica la empresa, el nivel de actividad que se prevé de la misma, la fase de transporte y almacenaje y la situación de los principales centros logísticos. Se puede sintetizar que en 6 áreas donde la logística influye en la actividad de la empresa: organización de los aprovechamientos, almacenamiento, manutención de los materiales, control de inventarios, prevención de la demanda, organización de transportes. Transporte internacional de mercancías. Definición: el transporte significa el traslado de algo, personas o cosas que gracias a este servicio tiene un valor añadido, bien sea de carácter personal, viajes turísticos, bien de naturaleza económica, viajes de negocios, transporte de mercancías. En el comercio internacional, el transporte tiene como función la de trasladar una mercancía desde un punto de un país a un punto B, a otro país de destino, de forma que llegue a su destino con las condiciones de contrato que son: llegar dentro del plazo acordado usando los vehículos adecuados, entregar sin deterioro con protección física idónea. El transporte implica riesgo de dos tipos: riesgos físicos y riesgos económicos. Los daños de la mercancía llevan al cargador y al transportista la necesidad de proteger, protección jurídica y económica. En el estudio de transporte pueden dividirse en dos fases: la estática y la dinámica. En secuencia de actividades en el transporte internacional: carga y estiva en el vehículo, transporte interior país de origen, despacho aduanero de exportación, transporte de vehículo internacional si hay lugar, transporte internacional, de estiva y descarga en punto de introducción en el destino, despacho aduanero de importación, transporte interior país de destino, descarga en el destino final y decepción. Clasificación del transporte terrestre. El transporte se puede clasificar según dos criterios: por el medio en el cual se devuelve, terrestre, marítimo y aéreo; por naturaleza, público-privado, personal y complementario; por su objeto, de viajeros, mercancías, mixto; por su ámbito geográfico, urbano, interior, internacional; por su regulación administrativa, liberalizado, contingentado, fuera de contingente; por la forma de utilización de los vehículos, sucesivos, superpuestos, combinado, multimodal. Las personas del transporte. Es importante conocer las funciones de las personas físicas y jurídicas que intervienen en los distintos tipos de transporte internacional. Transporte marítimo: el armador, el capitán, consignatario, estibador, provisionista y fleteador. Transporte terrestre por carreteras: operador o agente de transporte, centros de información y distribución de cargas. Transporte terrestre ferroviario: operador ferroviario. Transporte aéreo: agente de carga aérea, agente, la IATA, compañías de manipulación aeroportuaria. Transporte en general: transitorio, consolidador o coapagista, operador logístico. La gestión del transporte. La gestión del transporte debe realizarse en dos fases. Fase estática, de preparación: debe aportarse en los conceptos de protección física y la protección jurídica y económica que son los seguros. Fase dinámica, de ejecución: implica el estudio del movimiento de las mercancías en los vehículos, analizando los aspectos técnicos, características, exigencias, limitaciones de los vehículos y la adecuación de la mercancía. Aspectos comerciales: contratación libre, regular y grupaje. Y estos aspectos jurídicos y documentales incluyen aspectos de responsabilidad y documentación. Protección física de la mercancía. La protección física de la mercancía comprende varios aspectos, entre los cuales los más significativos son: envase y embalaje. Aunque ambos comparten funciones, por lo que es fácil confundirlo, la diferencia entre ellos se estriba en la función principal de cada uno. Envase: su función principal es dosificar la mercancía para su venta, y la secundaria, protegerla. Embalaje: su objetivo es proteger la mercancía durante el transporte, para lo cual debe ser inalterable, facilitar su manejo con medios normales, equilibrar precio y calidad de la protección, facilitar la inspección aduanera, disminuir los riesgos para las personas. Almacenamiento: todo transporte de mercancía implica almacenamiento más o menos largos para regular los flujos de suministro, esperar transbordos o proceder a su venta.
Por ello debe tener presente que el almacenaje es un costo adicional. Si es prolongado, los riesgos aumentan. Muchas mercancías no pueden dejarse a la intemperie. La mercancía especial, peligrosa, perecedera, valiosa, etc., precisa recintos especiales. Los errores aduaneros pueden causar almacenaje aduanero. Existen diversas regulaciones en el ámbito comunitario sobre el envase y el embalaje, siendo el objetivo principal de la misma modificar los ámbitos de consumo, proporcionando mayor protección sanitaria y mejor rendimiento económico al consumidor. Los medios de transporte. La necesidad del cliente define la forma en que se deben utilizar los diversos modos de transporte. Así, según el volumen y la frecuencia de los envíos, un expedidor puede recurrir a los regímenes siguientes. Contratación libre sirve para resolver el transporte de grandes volúmenes de mercancía mediante el arrendamiento de vehículos complejos o de flotas completas de vehículos. A este régimen se le conoce por los nombres de fletamento en el transporte marítimo discrecional, en el de carretera facultativo, en el ferroviario y charter en el aéreo. En todos los casos, los itinerarios y el precio se definen por negociación entre las partes. Línea regular, adecuada para los volúmenes menores en los que el cliente necesita vehículos que cubren itinerarios ya establecidos con frecuencias fijadas y sujetas a tarifas publicadas. Consolidación o grupaje. Cuando el peso y volumen de las mercancías son pequeños, no es rentable contratar su transporte en vehículos completos, por lo que se reúne mercancía compatible de diversos cargadores. Transporte marítimo admite básicamente dos regímenes. Régimen de línea regular puede realizarse de tres formas distintas: conferencias de fletes, armadores independientes y consorcios. La estructura de costos de la línea regular es la siguiente: costos previos al embarque, transporte terrestre hasta el puerto de carga, recepción de terrestre y carga en el puerto, tarifa portuaria T3, extensión de conocimiento de embarque y despacho de exportación. Los costos de flete básico o más factores de ajuste, de combustible, cambio de divisa, de gestión portuaria, de peso o dimensiones excesivas y de riesgo de guerra. Costos de mantenimiento final, los costos de manipulaciones terminales portuarias, los despachos de importación, transporte terrestre en el destino final. Régimen de fletamentos. Las mercancías concurren en el mercado de fletes. En la gestión de los agentes de fletamentos es fundamental tener en cuenta que la proximidad al puerto de carga, la adecuación de su capacidad al volumen solicitado y a un ritmo ágil de carga y descarga proporcionan un buen flete. Régimen de conciliación. En el transporte marítimo es importante definir parte de los gastos de carga y estiva correspondiente al cargador y cuáles a la compañía naviera, lo que da lugar a los siguientes términos. Términos de línea, line stars, filo, LIFO, FIOS, FIO y FIOS. Transporte por carretera. En este caso tenemos régimen de línea regular, se aplica solo transporte de viajeros. Régimen discrecional, admite dos fórmulas: carga completa y carga fraccionada. Consolidación. Los transportes internacionales por carretera establecen diferencias según se realicen con países de la UE o terceros países. Transporte ferroviario. Régimen de línea regular. Se aplica a viajeros y mercancías. La tarifa se aplica en función del tipo de vagón o del contenedor, de la masa del cargamento, de la distancia y de la naturaleza de la mercancía. Régimen facultativo. Regulado por las leyes del mercadeo. Está orientado en el movimiento de grandes masas. Transporte aéreo. El desarrollo del transporte aéreo internacional no puede entenderse sin la intervención de dos grandes instituciones: Organización Internacional de la Aviación Civil y OCEA, que se ocupa de coordinar acciones gubernamentales favorables. La Asociación Internacional de Transporte Aéreo, la IATA, con función similar en el campo de las compañías aéreas. La explotación comercial del transporte aéreo puede realizarse directamente por cada compañía, por la colaboración entre compañías, por agencia. La venta se efectúa con la intervención de unos transitorios especializados conocidos como agentes de la IATA. Sus funciones principales son: preparación de la mercancía para la aceptación del transporte, recogida y distribución previa o posterior al vuelo, despacho aduanero de importación y exportación, preparación de documentos de transporte, aduaneros, etc., selección de tarifas más convenientes para el usuario.
El régimen de línea regular. Las tarifas están establecidas a base en costo en divisa local por unidad de peso por tener en cuenta una división de las mercancías en ligeras y pesadas. Régimen charter. Se celebra un acuerdo entre la compañía aérea y el cargador, por el que se reserva todo o parte de la capacidad de la carga del avión. Consolidación, similar al descrito en otros medios de transporte. Contrato de transporte y sus documentos. El contrato de transporte de mercancía es aquel en que una persona que dispone de ellas legalmente encarga a otra, también legalmente habilitada para ello, de su traslado mediante una compensación económica que es el precio. Los elementos que configuran un contrato de transporte pueden clasificarse en personales: cargador, remiter, expedidor, porteador a transportista y destinatario, consignatario o receptor, reales, mercancía, precio. Formales. El contrato de transporte normal se refleja en un documento escrito que según el modo de transporte internacional puede ser marítimo, terrestre por carretera, terrestre por ferrocarril o aéreo. En todos los documentos de transporte existen dos datos comunes: expedidor, destinatario, fecha, lugar de carga, bulto, número, marca, descripción de la mercancía, peso y ubicación. Conocimiento de embarque marítimo, funciones básicas: contrato de transporte, emisión por la compañía naviera o agente, tipos: por su condición de título de crédito puede ser nomitivo, a la orden o al portador. La forma de entrega envío puede ser directo, mixto, embarcado, recibido por el embarque. Contenido: casilla cuenta el contenido: expendidor, destinatario, notifique sea número de conocimiento del embarque, lugar de expedición, buque, puerto de embarque, el desembarque, el lugar de entrega, fecha de embarque, fecha de pago, mercancías y número, datos de mercancías, importe de flete, número original, el lugar y fecha de expedición, sello y firma. La aduana en el transporte. Es necesario que los vehículos personales y las mercancías estén adecuadamente documentados para superar las barreras fronterizas. En cuanto a las mercancías, los criterios de control aduanero se basan en la existencia de barreras bien arancelarias o contingenciales. Valoración aduanera. Impuestos a pagar como protección del mercado interior. IVA en el transporte internacional. Los casos más importantes que presentan son operaciones de exportación, operaciones aéreas exentas, operaciones de amparo del régimen de aduaneros suspensivos, operaciones de importación, operaciones intracomunitarias. Gracias, muy amables.